Caída libre. Como nos dice el libro La física entre nosotros, un cuerpo está en caída libre si el mismo se está moviendo en una trayectoria recta y vertical, actuando sobre él únicamente fuerzas producidas por un campo gravitatorio. La fuerza gravitatoria, o también aceleración gravitatoria, se la conoce como g y tiene un módulo de 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y como ya se sabe, la fuerza gravitatoria es vertical hacia abajo. Estas son algunas de las características del movimiento de caída libre. Otras de ellas es que tiene aceleración constante. También el mismo no depende ni de la masa, ni del volumen, ni forma, ni nada. A continuación hay algunas de las ecuaciones de caída libre. La primera es Y. La Y representa la posición del objeto. En este caso es posición final menos posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 por g, que es 9,80 metros sobre segundo al cuadrado, por delta t a la 2. La segunda ecuación dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por delta tiempo. Y la tercera ecuación dice que la velocidad final de un cuerpo elevado a la 2 es igual a la velocidad inicial de un cuerpo elevado a la 2 menos 2 por g por posición final menos posición inicial. Pero también hay otras fórmulas que sirven para aprenderse las ecuaciones de caída libre y tiro vertical. Primero hay que saber que A es constante y que A se reemplaza por G, o sea, por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y que la velocidad inicial es 0, ya que el objeto está en reposo hasta que comience la acción de aceleración constante. La primera ecuación es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Los cambios que se realizan son, primero, la velocidad inicial se anula porque es 0 y después la aceleración se reemplaza por la g. La segunda ecuación dice que la velocidad final elevada a la 2 es igual a la velocidad inicial más 2 por aceleración por distancia. Los cambios son, la velocidad inicial se anula, la aceleración se reemplaza por la g y la d de distancia por la h de altura. Quedaría la velocidad elevada a la 2 igual a 2 por g por altura, que a la vez, si se simplifica, queda velocidad es igual a raíz cuadrada de g multiplicado por altura. La tercera ecuación dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, más aceleración por tiempo elevado al cuadrado dividido 2. La velocidad es 0 y al ser multiplicado por el tiempo va a dar 0, porque algo multiplicado por 0 da 0. Por eso se quitan los dos términos. Luego se reemplaza la distancia por la altura y la aceleración por la aceleración gravitatoria. Luego se transpone correctamente. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Después la g que está multiplicando pasa a dividir. Y como queda de un lado el tiempo elevado al cuadrado, se transpone nuevamente, finalizando con la ecuación que dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura dividido g. Ahora veremos un ejercicio de caída libre. La letra dice que se deja caer un cuerpo desde una altura de 50 metros. A. Calcular el tiempo que demora caer y B. La velocidad con que llega al piso. A continuación voy a sacar la letra y poner un cuadro de datos para poner los datos que tengo y los datos que me faltan. Para responder la pregunta número 1, voy a usar la siguiente ecuación. Altura es igual a aceleración gravitatoria por tiempo al cuadrado dividido 2. Reemplazo los datos que tengo y me quedaría así. 50 metros es igual a 9,80 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado dividido 2. Transpongo el 2 que está dividiendo para el otro lado y me quedaría el 50 en 100 metros. Luego transpongo todo y me queda tiempo al cuadrado es igual a 100 metros dividido 9,80 metros sobre s al cuadrado. Eso me da 10,2 segundos al cuadrado. Luego hago t es igual a raíz cuadrada de 10,2 segundos. El resultado final me da 3,19 segundos. Lo pongo en la tabla de datos y paso a la pregunta número 2. Para la misma voy a utilizar la ecuación que dice la velocidad es igual a la aceleración gravitatoria por tiempo.
Reemplazo todo y me queda que la velocidad es igual a 9,80 metros sobre segundo al cuadrado por 3,19 segundos. Realizo la multiplicación y el resultado es 31,26 metros sobre segundo. Por lo tanto, el tiempo que demora en caer es de 3,19 segundos y la velocidad con que llega al piso es de 31,26 metros sobre segundo. Y así tengo la tabla de datos completa. Cuando un cuerpo está en caída libre con un tiro vertical, el objeto, en este caso una pelota, tiene como característica principal que el mismo tiene que demorar en subir en el mismo tiempo que demora en bajar. Y al subir cuando está en su altura máxima significa que su cuerpo está en reposo y que su velocidad es nula, pero siempre tiene aceleración gravitatoria. También su módulo de la velocidad de un cuerpo al pasar por un punto moviéndose hacia arriba es igual al módulo de la velocidad cuando pase moviéndose hacia abajo, por el mismo punto. A continuación, las ecuaciones correspondientes para tiro vertical. Son las mismas que ecuaciones de caída libre, pero agarrando otros datos. La primera ecuación dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso sí hay velocidad final y velocidad inicial, y se reemplaza la a por menos g, y así queda velocidad final igual a velocidad inicial menos g por tiempo. La segunda ecuación dice que velocidad final elevado a la 2 es igual a velocidad inicial elevado a la 2 más 2 por a por d. Se cambia la d por la h, la a por la g y el signo del 2 que está multiplicando a la g por menos 2. La tercera ecuación dice que la distancia es igual a velocidad inicial por t más aceleración por tiempo elevado a la 2 dividido 2. La distancia se cambia por la altura, la aceleración por la aceleración gravitatoria y el signo del mismo cambia a negativo. Para calcular la altura máxima altura es igual a la velocidad inicial dividido 2 por g. Y para saber el tiempo de subida es velocidad inicial dividido g. Ahora un ejercicio de tiro vertical. El problema dice: se lanza desde el piso verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 6,0 metros sobre segundo. El único dato que nos da es su velocidad inicial. La pregunta dice: ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? La ecuación que voy a utilizar es altura es igual a velocidad inicial elevado a la 2 dividido 2 por g. Me queda en altura es igual a 6,0 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2 por 9,80 metros sobre segundo. Eso me da 36 metros sobre segundo al cuadrado. Dividido 19,6 metros segundos al cuadrado. Me queda como resultado 1,8 metros. Lo agrego a la tabla de datos y sigo con la pregunta número 2. ¿Cuánto tiempo demora en alcanzar la altura máxima? La ecuación que voy a usar es velocidad inicial dividido g, que sería 6,0 metros sobre segundo dividido 9,8 metros sobre segundo elevado a la 2. El resultado da 0,61 segundos. Lo agrego a los datos y la tercera pregunta dice: ¿cuánto tiempo demora en llegar nuevamente al piso desde que partió? Como una de las características principales que dije al principio, el tiempo que demora en subir hasta su altura máxima es el mismo tiempo que demora en bajar. Por lo tanto, si el tiempo de subida es de 0,61 segundos, basta con multiplicar el mismo por 2 y eso nos dice que demora 1,22 segundos. Después de poner el resultado en los datos, sigo a la pregunta número 4. La misma me pregunta qué velocidad tiene la pelota al llegar nuevamente al piso. Se dice que cuando el objeto está con dirección hacia arriba, la velocidad inicial es positiva, y cuando el objeto está en bajada, solo con agarrar la velocidad inicial y pasar a negativa está la respuesta. Y con ese resultado ya está la tabla de datos completa. El problema número 5 me pide que grafique v es igual función de t por la totalidad del movimiento. La letra me dice: la velocidad inicial es 6,0 metros sobre segundo, disminuye hasta anularse a los 0,6 segundos y luego comienza a acelerar hacia abajo llegando al piso en 1,2 segundos con una velocidad final de menos 6,0 metros sobre segundo.
Primero hago la gráfica, sabiendo que la velocidad en metros sobre segundos está en el eje de las ordenadas y que el tiempo en segundos está en abscisas. Primero ubico la velocidad inicial, que en este caso es de 6,0 metros sobre segundo. Después dice que se anula a las 0,61 segundos. Lo ubico y por último ubico lo último que me pide. Comienza a acelerar hacia abajo llegando al piso en 1,22 segundos, con una velocidad final de menos 6,0 metros sobre segundo. Después de tener todo ubicado, uno todos los puntos. Lo siguiente que me dice es grafique y sobre función de t para la totalidad del movimiento. La posición alcanza su máximo valor a los 0,60 segundos, teniendo en ese punto tangente horizontal, porque su velocidad allí es nula. Luego desciende hasta llegar a i es igual a 0 metros. Primero ubico los 0,61 segundos y los 1,8 metros. Luego ubico su última posición y por último uno todos los puntos. Lo último que me pide es que grafique aceleración sobre función de t para la totalidad del movimiento. La aceleración permanece constante y su valor es menos g. Primero, menos g es menos 9,80 metros sobre segundos al cuadrado y es constante hasta 1,62 segundos. Con eso ya tengo todo para graficar. Finalizando este ejercicio doy por terminado mi trabajo.